saludamos también a la senadora. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Estimada Asamblea, acudo aquí en función de expresar mi voto particular en contra del dictamen. Lo discutimos ya en Comisiones Unidas, además con el más grande respeto a mi colega Cristóbal Arias, a quien mucho aprecio y lo hemos comentado en el orden del debate que aquí nos reúne. Miren, colegas, hoy es justo 10 de diciembre. Es el Día Internacional de los Derechos Humanos, el día en que las Naciones Unidas decide celebrar la Declaración Universal, y es un día entonces particularmente importante. Y le tocará al Senado con esta decisión tutelar no solo los derechos humanos, sino en particular los derechos humanos de las víctimas, y me parece que ese es un tema de particular importancia. México tiene todavía, lamentablemente, una crisis humanitaria de grandes dimensiones, y vamos a ir acompañando un poco una presentación. La siguiente, por favor. Han sido encontradas en nuestro país prácticamente 3,000 fosas clandestinas. Hemos lamentablemente encontrado 35,000 cuerpos sin identificar. Llevamos cerca de 40,000 personas desaparecidas y un número indeterminado de zonas de exterminio donde se ha descuartizado, quemado o incluso puesto cuerpos humanos en materiales para disolver. Y todavía, lamentablemente, hay una situación de violencia sin control que perturba gravemente la vida de todas y todos los mexicanos. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 14 de agosto de 2019 fueron encontradas 522 fosas en Colima, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Sonora y Chihuahua. En esas 522 fosas se encontraron 671 cuerpos, de los cuales han sido identificados 200 y afortunadamente ya 16 han sido entregados a sus familias. Y este proceso sí requiere una revisión importante, y por eso, por la materia que nos ocupa. En el Parlamento abierto que se realizó, cosa que celebro, se dio un diálogo con las víctimas el 14, 26 y 27 de noviembre. Ahí se escucharon las distintas voces. El 14 de noviembre, en una accidentada reunión, se escuchó mayoritariamente el rechazo a la terna. Si pudieran poner la presentación también en los monitores de los y las senadoras, eventualmente pudiera ser más fácil para ellos poderla seguir. El día 26, mayoritariamente los colectivos y las víctimas expresaron su rechazo a la terna, y solo 2 de ellas manifestaron su apoyo a una en particular, a una candidata en particular. El día 27 hubo otra sesión, 6 manifestaron su apoyo a una candidata en particular, otra una segunda, y hubo una serie de denuncias que no han tenido un correlato jurídico, por lo cual no lo menciono acá, pero quedó claramente en la discusión. Quiero decirles, colegas, que recibimos en el Senado una carta de 136 víctimas, 59 colectivos y 3 organizaciones de la sociedad civil que nos pedían rechazar la terna, nos piden rechazar la terna. Y esencialmente lo hacen porque consideran que no han sido escuchadas, que el proceso de gobernación no tuvo un diálogo directo con las víctimas. Y esa razón es muy importante. Si quien va a atender a las víctimas no tiene un diálogo directo con ellas, en realidad se genera una disociación de inicio que traerá consecuencias sobre este Senado. Yo sería de la particular idea de que atendiéramos ese llamado para rechazar la terna, porque los colectivos así lo han dicho. Tendría que haber habido un diálogo de los candidatos con las colectivas en gobernación. Roberto Campa lo hizo en el sexenio anterior y ahora no se hizo así, de manera increíble. Pareciera ser que esa no es la voluntad política. Pareciera ser que no, pero miren, les pido que vean en sus pantallas las fotos de los colectivos que en Chichihualco, Guerrero, están ahora trabajando. Quien me acompaña, por favor, regrese a donde están las fotografías. La anterior, por favor, ahí. Estas son los colectivos que nos han pedido rechazar la terna. Son los colectivos que justo ahora encontraron
50 cuerpos en Chichihualco, Guerrero, y afortunadamente uno de ellos ya pudo ser entregado a su familia. A estas víctimas, curiosamente, en el Parlamento abierto, se les dijo que eran protagónicas, se les dijo que no se sabía de qué hablaban. Estas son las víctimas que construyeron con lágrimas, con dolor y con esfuerzo la ley de víctimas. Estuvimos allá afuera en 2011. Lamentablemente, Felipe Calderón la vetó, Enrique Peña Nieto la dio finalmente en vigor. Pero esa ley se ha hecho literalmente con la sangre y el sudor de las víctimas. Por esto este cargo es tan importante. Compañeros, si se decide entonces rechazar la terna, déjenme entonces darles una importancia. La CEAP tiene ya un registro, el RENAVI, Registro Nacional de Víctimas, de casi 28,000 víctimas, de ahí su importancia. Y sí quiero llamar su atención. Si no rechazamos la terna, entonces sí en la atención a los requisitos legales. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque es una ley específica. No es una ley de justicia en general, no es una ley de procuración de justicia, no es una ley de derechos humanos, es una ley de atención a víctimas. Concluya, por favor, senador. Me apelo al reglamento, por favor. Sí, son 10 minutos. Son 10 minutos. Tiene Gracias, usted razón. presidente. Y lo que dice la ley es, en su fracción tercera, en el artículo 86, haberse desempeñado destacadamente, permítame subrayar, haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, del servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley. La materia de esta ley es atención a víctimas, es acompañar a víctimas, es litigar con víctimas. No es ser licenciado en Derecho, no es trabajar en procuración de justicia, no es ser experta electoral, es acompañar a víctimas. Y claramente, subrayo también en esta ley, hay un tema vital que llama que en condiciones de igualdad tiene que haber un enfoque transversal de género y diferencial. Es decir, si se compite en condiciones de igualdad, una persona, por ejemplo, con discapacidad pudiera tener preferencia, como pudiera ser el caso. Ahora bien, de la revisión exhaustiva del expediente de la Secretaría de Gobernación, se deducen que una de las candidatas no cumple el requisito de ley que yo he mencionado. Es decir, siendo una muy respetable persona en materia jurídica, incluso en materia electoral, no cumple el requisito de ley. Si ustedes revisan las cartas, por ejemplo, la doctora María de los Ángeles Aces, específicamente en su carta donde habla, bajo protesta de decir verdad, que ha trabajado con víctimas, y lo dice en su texto y puño y letra lo firma. La maestra Adriana Melba Olvera igual nos firma en puño y letra que ha trabajado con víctimas. Y felizmente no es el caso de la doctora Mara Gómez, que no nos firma que ha trabajado con víctimas como dice la ley. Nos dice que es doctora en Derecho, que ha trabajado en distintos temas del ámbito de justicia, pero en puño y letra no nos dice que ha trabajado con víctimas. Si ustedes revisan, compañeros, el expediente, van a encontrar, por ejemplo, que en el caso de la doctora Mara Gómez, de 78 constancias diversas, solo una hace referencia a víctimas y no hay una sola fotografía, de trabajo con víctimas. Si revisan ustedes el caso de la doctora Aces, van a encontrar 36 constancias, una cuarta parte de ellas es en relación al trabajo con víctimas con varias fotografías, como es el caso también de la maestra Melba Olvera, que tiene varias fotografías. ¿Y por qué esto es importante, compañeros? Porque muy infelizmente no se cumple el requisito de la ley, y quiero centrar ahí la litis. Una de las candidatas que se presenta en el dictamen incumple el requisito de ley, y no es menor. Si ustedes incluso revisan, la candidata que incumple el requisito de la ley fue presentada por un solo experto. Un solo experto, compañeros. No hubo colectivos de víctimas, no hubo víctimas, uno solo. Y eso es muy importante porque se lee armónicamente respecto al requisito de ley. Incluso les diría, la doctora Mara fue candidata a magistrada electoral en marzo de este año.
la votamos. Yo voté por ella para ser magistrada electoral. Lamentablemente el Pleno no le dio la mayoría. En marzo era candidata a magistrada electoral y en diciembre es candidata a la atención a víctimas. Perdón, pero no se cumple el requisito de ley. No se cumple, colegas. Con el mayor respeto posible, con la mayor atención posible, no se trata de denostar a nadie, no se trata de faltarle el respeto a nadie, se trata de un análisis jurídico de lo que exige la ley en materia de exigencia. Y hombre, la doctora Mara tuvo a bien regalarme este texto. En su texto no hay una sola expresión a las víctimas. Es una publicación reciente que el muy querido senador Mancera hablaba en comisión de este texto. No hay una sola mención en el trabajo académico a lo que se refiere a víctimas. Lo decía el senador Mancera muy recientemente. Termino y miren, es un tema, colegas, en lo que se refiere a la cercanía, a la atención del sufrimiento, a quienes han perdido prácticamente todo y que le dan un ejemplo al país de que a pesar de su dolor siguen adelante. No quiero descalificar a nadie, lo que quiero poner en la centralidad es que debemos de tener cuidado en el cumplimiento de la ley por una sencilla razón. Termino, Presidenta. Se incumple la fracción tercera del artículo 86 de la ley y con eso yo quisiera decir con mucha claridad, colegas, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Nosotros vamos a hacer un nombramiento y no vamos a poner otra vez atención a las víctimas. Demos un nombramiento que las víctimas tengan la certeza que se les conoce y que se trabaja con. Se hizo un dictamen jurídico como que se pidió y perdón, no es lo que pedimos. Concluya, por favor, senador. Sí, Presidenta. Este dictamen dice que se cumplieron los requisitos del artículo 85, por lo tanto se cumple el artículo 86 y no es así. Esto no es lo que se pidió en comisión. Termino, colegas. Mi voto es en contra porque considero que la doctora Mara Gómez incumple los requisitos de ley. Tiene todos mis respetos como profesional en otros ámbitos, pero no podemos responder a la crisis de las víctimas en este país no atendiendo lo que la ley pide. No nos equivoquemos. Demos a las víctimas la debida respuesta y atención de pulcritud. No hemos salido de un escándalo. Los invito a que no entremos a otro. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Presidente.